El gran empresario es el que sabe renunciar a las mejores oportunidades. Si yo a ti te pagara poco por tu trabajo, ¿te motivaría a trabajar para mí? La primera cuestión es saber qué quieres en la vida. Yo pagaba por un ático de alquiler 550, ahora mismo ese mismo inmueble puede estar en 1800, fácil. Te puedes quejar o puedes buscar la oportunidad. Si tuvieras que elegir entre construir un portafolio de 100 propiedades o cambiarle financieramente la vida a 100 personas, ¿con cuál te quedarías? Esta segunda. Nos encontramos en un nuevo episodio de Sofik Shots. Sofik Shots es el podcast de Sofik Properties y los anfitriones que estamos hoy por parte de Sofik está Rodrigo Álvarez, quien lleva las relaciones con los inversores en Sofik, y uno de los 3 socios fundadores, Rogelio López. Y hoy tenemos como invitado a un emprendedor en serie, aficionado a muchas cosas, pero entre ellas al deporte, y también quizá pocos conocen que fue campeón nacional de rugby. Muchas gracias por acompañarnos. Diego Moya, es un placer para nosotros tenerte aquí con Encantado. nosotros. Muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar un poco de cosas interesantes hoy. Ahí está, muchísimas, yo creo. Diego, fíjate que emprendedor en serie, pero esa es una de las, a lo mejor, de las últimas facetas, ¿no?, que tienes. ¿En qué momento surge este emprendedor en serie? ¿Cómo se va forjando? Un emprendedor en serie es alguien que no sabe qué le pasa de pequeño porque la gente no es así. Entonces tú dices, ostras, seré un bicho raro, el patito feo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué le digo a mi padre que quiero ser jefe en vez de médico o futbolista? ¿No? Y tu padre te dice, oye, pero hijo, la gente no nace para ser jefe. Tú no puedes a los 7 años querer ser jefe. Y yo no entendía que lo que quería era que no me fiscalizaran, tener libertad, poder ejecutar todos mis proyectos creativos. Entonces, si a mí me apetecía, no sé, coger y hacer pulseras, irme a un rastro y venderlas, lo hacía. O si me daba por vender limonada a los 6 años en la puerta de mi casa, salía y me ponía a venderla a los vecinos. Y eso fue derivando a un montón de proyectos que he hecho. Desde, yo qué sé, en la universidad vendía todo lo que tenían que comprarse los alumnos, pues yo iba, lo conseguía y se lo vendía con un margen. Organizaba cenas, organizaba los viajes, me fui de Erasmus y la organización ISEN, que es la más grande de Europa, dejó de hacer las fiestas y los viajes porque los hacía yo y se unían a las mías. O sea, imagínate hasta qué nivel era de obsesión, que es que yo veo una necesidad, tú me dices, necesito a alguien que y yo te lo busco. Lo que pasa es que ahora ya he aprendido cómo escalar las compañías y entonces ya no ejecuto esas cosas, pero siempre he intentado ser un conseguidor, vender bien y ejecutar los proyectos que se me ocurrían. Muy bien, está muy claro que eres una persona emprendedora. En eso coincides también con nosotros, con Sofik, tenemos también esa mentalidad. Nos contabas antes que, bueno, tuviste un emprendimiento que está más orientado al mundo del deporte y luego decidiste, bueno, empezar con invertir en bienes inmuebles, montar buybacks. ¿En qué momento decidiste montar buybacks y también un poco qué te motivó, ¿no?, para hacerlo a la manera que estás haciéndolo? Vivex es una evolución de muchos años. Yo empecé montando proyectos en el mundo del fitness y del deporte desde la universidad. Siempre he estado muy vinculado con escuelas de negocios porque me ha gustado y me he sentido muy a gusto allí. Yo me fui a hacer el doctorado a Estados Unidos, que hice un doctorado en ciencias del deporte en realidad, que eso me dio ser autodidacta, buscar la innovación. Es como una patente, un doctorado es como una patente, pero en la parte más de investigación, que no es tanto de desarrollo de un producto, es más bien un estudio que no tiene que haber sido publicado nunca y no tiene que haber sido investigado nunca e hipótesis que no tienen que haber sido hipótesis que no tienen que haber sido descubiertas ni validadas nunca. Eso me dio unas habilidades muy buenas. Yo he ido siempre intentando hacer proyectos que no es que se me ocurra una idea y lo ejecute, sino que se me ocurre una idea, la valido, hago mucho estudio de mercado, miro a ver otras que estén a nivel mundial y entonces miro qué huecos hay y entonces lo ejecuto. Vivex nace después de haber vendido mi compañía de fitness, que era una startup teníamos 24.000 entrenadores, era como un idealista o fotocasa, un directorio de entrenadores, un marketplace, ¿vale? Para el que entienda un poco más del mundo startup. Ahí la vendemos, hacemos un evento de liquidez y empezamos a invertir en inmuebles. Inversores, como pasa con vosotros, dicen, oye, ellos ya han vendido, generan confianza, están haciendo las cosas bien, quiero coinvertir con ellos. Entonces hicimos un par de vehículos, algunas inversiones y luego surgió que necesitaban asesoramiento patrimonial. Porque, ¿qué pasa cuando tú empiezas a invertir en inmuebles? Que empiezas como persona física.
De repente escuchas a un tío en Instagram que se llama Diego Moya que te habla de las patrimoniales o de las empresas con actividad económica o de las holding o cosas así. Entonces dices, ostras, pues hay más mundo que el que yo conozco. Ya de repente voy al banco y ya no me dan más crédito porque he llegado al tope de mi CIRBE con 5 pisos y me dicen, oye, plantéate montar una sociedad, pero resulta que el banco busca un aval personal y estoy a tope del límite de endeudamiento y no me permiten avalar mi sociedad, entonces estoy pillado en el tiempo y nosotros ayudamos a muchos inversores a hacer eso. Yo empecé a publicar en redes de una manera totalmente altruista, compartiendo mis errores y cómo los había solucionado. El de la holding es el más evidente. Cuando yo vendí mi compañía no tenía holding y me comí todos los impuestos habidos y por haber, ¿no? Que es la parte de rentas del capital mobiliario al vender. En ese momento estaba el límite al 26, ahora ha subido al 30, con lo cual te comes mucho impuesto que si tienes una holding solamente pagas el 1,25. Entonces ya hay un diferimiento de impuestos que no un ahorro, porque si tú luego te lo repartes a persona física, pagarías esos dividendos, ¿no? Como si hubieras vendido y habiendo tenido empresa como persona física. Al diferir impuestos significa que tienes más capacidad inversora y por tanto más capacidad de crecimiento. Entonces empezamos a ayudar a los inversores a hacer crecer su patrimonio, porque nuestra mentalidad es growth. Por eso nació el Real Estate Growth Program dentro de Vibex Academy, Vibex Wealth Club, para que la gente conecte entre ellos y crezcan, y bueno, y les ayudamos a invertir también. Diego, en todos estos años, ¿no? Hablamos desde que fuiste campeón nacional de rugby, un aficionado al deporte, ¿no? Según tengo entendido, practicas muchas horas a la semana el deporte y bueno, ya has tenido varios emprendimientos, inclusive un exit que luego te ha permitido invertir y bueno, en todos estos años seguramente eh, has aprendido muchísimas cosas y a los emprendedores, ¿no? A la gente que quiere arrancar un negocio, ¿no? Gente joven, que igual fuiste tú, igual fuimos nosotros alguna vez, nuestro primer emprendimiento. Y claro, ¿qué consejo le podrías dar después de todos estos emprendimientos que has cometido, has tenido aciertos, has cometido errores? ¿Qué le podrías decir a estos primeros emprendedores, ¿no? ¿Qué hacer o qué no hacer o qué intentar evitar para que tengan más éxito en su emprendimiento? La primera cuestión es saber qué quieres en la vida. Da igual que seas un emprendedor Nobel que pues un gran tenedor de inmuebles o con un gran patrimonio. Porque el problema de la gente es que en la vida va a cuestión de oportunidad. Si tú no sabes hacia dónde vas ni cuáles son tus objetivos, el problema es que vas de manera oportunista y no estratégica. Entonces todo te parece una gran oportunidad. Y a mí el CEO de ASICS, que fue una empresa, la marca de zapatillas, que invirtió en entrenarme en aquella época, me dio un consejo muy bueno y me dijo, el gran empresario es el que sabe renunciar a las mejores oportunidades. Entonces, la cuestión del foco solo te lo da si tienes un plan, si no tienes un plan, no. Y para hacer un plan, que nosotros llamamos el plan de vida, es qué te gustaría en la vida, qué tipo de coches, qué tipo de casas, qué viajes, qué restaurantes, si tienes hijos o vas a tener, una serie de cosas que a veces a los 20 años es difícil de estimar, pero yo te podría decir que en Dubái se vive bien con 10.000 euros, que en Madrid se vive bien con 10.000 euros, que en Valencia se vive bien con 6.000 o en Medellín o en Dominicana, y en cada lugar pues tienes como un nivel de vida a partir del cual ya empiezas a vivir bien. Entonces dices, oye, si quiero construir una compañía, ¿qué tamaño debe tener esta compañía? Porque tiene que generarme unas rentas, bien sea porque me genera dividendos, si la quiero hacer más tradicional, o porque puedo hacer un exit o un exit parcial si es una startup. Las empresas tradicionales también se venden, pero habitualmente tú, a nivel conceptual, una startup es para vender y una compañía tradicional para repartir dividendos y vivir de ella. O tener un buen sueldo, ¿no? Te dices, oye, el tamaño de empresa importa. Y he estado comiendo hoy con un empresario del club, que es buen inversor, que factura 40 millones. Y está como en tierra de nadie, porque ni la vende, ni no la vende, ya empieza a necesitar a lo mejor un CEO que se la escale a 100 millones. Entonces, hay gente que se queda ahí un poco en la jaula de oro sin poder, porque no tienen claro a dónde quieren llegar. Entonces, para mí el primer consejo es generar un plan de vida, mira dónde quieres llegar y así todo de manera estratégica te construirá la empresa del tamaño que quieres tener, que luego pues tú dimensionas y dices, pues yo hago esto, esto, esto y tomo estas decisiones en base a lo que quiero construir. Y luego a nivel patrimonial es exactamente lo mismo. Eso si tuviera que dar uno, aunque es largo la explicación y el racional, pero ese sería el primero. Si queréis más, doy otro. No, y me gustaría, entrando en una parte que todos cometemos, que son los errores, ¿no? Y más si llevas muchos años invirtiendo, has invertido, imagino, en inmuebles, en bolsa, en muchos activos de inversión.
En el caso de los inmuebles, ¿cuál ha sido como no sé si el peor error, pero bueno, un error que dijiste, no vuelvo a cometer esto nunca más y que de hecho en la comunidad pues lo recuerda siempre, ¿no? A la gente que entra para que no lo El primer error lo vas a decir tú, ¿vale? Yo te voy a hacer unas cuantas preguntas y me dices, si yo a ti te pagara poco por tu trabajo, ¿te motivaría a trabajar para mí? en absoluto. No. Si yo no te cuidara y te tratara bien, te dedicara tiempo, ¿te gustaría trabajar para mí? Tampoco. No. Pues entonces a los brokers inmobiliarios tampoco les rasques el precio, porque son los que te van a nutrir del mejor producto. Y en el momento en el que estamos, que hay poco producto y mucha demanda, aquí estamos hablando con mexicanos que han venido a México con capital, vehiculizan capital y están trayendo financiación a España. Ellos tienen más capacidad, porque la gente en España no sabe muchas veces que el dinero que hay en Ciudad de México. Pero cuando tú traes dinero mexicano, dinero colombiano, dinero estadounidense, dinero alemán, ruso, de todos lados, porque España se ha puesto de moda, de repente el español no puede competir contra eso. La única manera que puedes competir es pagando mejor y llevando un track record mejor y tratar mejor a la gente que trabaja para ti. Eso sirve también a nivel de talento para los inversores, pero sobre todo para el que te capta la materia prima, que es el producto. Buen punto. Lo único que, bueno, también sabes que es un sector en el cual esa gente, principalmente, que son los brokers inmobiliarios, hay gente muy buena, hay gente excelente, obviamente. Tú además tienes más experiencia en otros países. Nosotros, hablando de Madrid, ¿no? Que es donde trabajamos de momento, vemos que hay mucha gente que lo hace bien, pero luego hay gente que no lo hace tan bien. Como Y en todos también lados. vemos que, pues, cuando empiezas, sobre todo, ya lo sabes, siempre te van a decir que todos los activos para ellos son interesantes, que si obviamente deberías de comprarlo, y cuando les preguntas, ¿cuánto tienes en efectivo ahora mismo? 10.000 euros, nunca te meten en dinero. Entonces, ¿cuáles son esas verdades o esas mentiras que has detectado que los brokers pues, utilizan más a la hora de tratar de venderte un inmueble como una Yo buena lo primero inversión? que hice fue crear una calculadora de rentabilidad y se la enviaba a los brokers. Ah, es que te van a plagiar. Si eso tampoco lo puedes sacar de internet. Lo que pasa es que ellos no tienen, digamos, no tienen formación o educación como un inversor, no piensan como un inversor. Cada vez más, porque cada vez hay más inversores en el sector inmobiliario. En España tradicionalmente se vendía inmueble a cliente finalista, entonces no necesitaban más que enseñar aquí los baños, aquí el salón. Ahora ya no. Ahora es, oye, mira, yo no quiero ver ni la vivienda. Yo quiero que en un Excel me digas los números que salen. Luego yo hago mi due diligence, hago un estudio de mercado, mira a ver un poco, y entonces ya sí eso voy a verla, ¿no? Entonces nosotros hemos educado a un conjunto de brokers que ahora son muy buenos y que nos hacen el preanálisis muy bien. Eso primero. Segundo, tienes que tener tú muy claras las zonas donde quieres invertir. Entonces tú ya les dices, oye, invierto en todas estas zonas, estas calles de esas zonas no me traigas nada, quiero máximo 3 terceros sin ascensor, no sé, todas las características, tu tesis de inversión en definitiva. Y luego la tercera sería formarles y ya está. Igual que formáis a los inversores, pues formar a los brokers para que sepan de inversión. Al final no estás beneficiando a la inmobiliaria solo, te estás beneficiando a ti mismo. En esta parte de la inversión, ¿no? Comentabas que Madrid, ¿no? Está en el punto de mira, prácticamente está de moda, llega gente, turistas, llega gente que viene a dar una vuelta, ¿no? Hay unos que ya han dado varias y de repente toman el paso, toman la decisión de comenzar a invertir, que en muchas ocasiones ya han invertido en otros países, ya han hecho a lo mejor tema flipping, ¿no? A lo mejor en Estados Unidos o en algún país de Latinoamérica o en otro país. Llegan a Madrid, llegan a España y muchas veces quieren replicar el modelo exactamente igual al que les había sido exitoso en otro país y no siempre sale igual, ¿no? Hay temas fiscales, hay temas de idiosincrasia, hay temas de información sobre los inmuebles, ¿no? En este caso, no sé si en base a tu experiencia, estos inversores internacionales, esa gente que viene a poner su primera inversión en Madrid, ¿notas que tienen no, que intentan replicar ese modelo? ¿Qué consejo también les podrías dar a estos inversores extranjeros? Primero, en España hay mucha seguridad jurídica. Aunque ahora se digas que hay inseguridad jurídica, no. Hay incertidumbre jurídica, pero no hay inseguridad jurídica. Compáralo con Perú. En Perú hay gente que vende los inmuebles sin ser suyos. Entonces, tú en Perú necesitas un gestor de tus inversiones para que realmente pueda analizar si esa escritura de ese inmueble es verídica o no. En España eso no va a ocurrir, es muy difícil. Pero sí que te pueden estafar con algunas cosas, pero pasa en Dubái, pasa en Estados Unidos, pasa en todos lados. Entonces, tener una persona de confianza es clave. Local
O de tu país, claro, yo en Dubái, ¿en quién confiaría? En españoles. Lo normal. Me voy a entender bien, la cultura es la misma, etcétera. Entonces, para mí, los gestores son clave. Nosotros confía mucha gente como gestores. Nosotros en Colombia invertimos con Alberto Álvarez Inmobiliaria, que llevan 67 años en el mercado, gestionan 5.000 inmuebles y la relación que tenemos es excelente. Ellos van a invertir con nosotros con ellos y fenomenal. Y en Dubái también tenemos nuestra gente de confianza, igual que en Miami y donde vamos. Y es un tema de no tener prisa. Tú no tienes que llegar a Madrid y sentir FOMO, de ostras, me lo pierdo, voy a invertir rápido. No, es, oye, voy a analizar bien cuál es todo el proceso legal, fiscal, regulatorio, administrativo, etcétera. Voy a intentar buscar a alguien que me gestione mis inversiones y cuando aprenda, pues ya ve lo que hago. Muy bien. Oye, y hablando de otros mercados, donde nosotros somos extranjeros, por así decirlo, que puede ser dentro de España, Valencia, por ejemplo, que obviamente la conoces muy bien. Nosotros de momento invertimos en Madrid, o sea, ha sido nuestro foco desde el principio, pero evidentemente pues tenemos ambición de invertir en otras ciudades de España, del mundo, al igual que ya estás haciendo tú. Dentro de Valencia, por ir a tu ciudad, ¿cómo ves el mercado, sobre todo Prime, que es la zona que trabajamos nosotros? ¿Crees que ya está muy saturado o crees que tiene todavía mucho potencial? ¿Cómo lo ves? Yo creo que casi ninguna ciudad en el mundo está saturada porque la inflación hace que tus activos vayan a crecer en valor. A excepción de Miami y alguna ciudad más que tiene a lo mejor mucho supply y la demanda está contrayéndose un poco, pero de manera general yo creo que a largo plazo, que es cuando inviertes en inmobiliaria, inviertes a largo plazo, siempre y cuando controles bien el apalancamiento que has asumido, que tengas capacidad de repago con los propios alquileres que genera, para mí es suficiente. En Valencia, por supuesto, no está saturado y creo que los precios van a subir bastante más. Yo me acuerdo cuando hace 6 o 7 años yo pagaba por un ático de alquiler 550 en el centro de Valencia. Ahora mismo ese mismo inmueble puede estar en 1.800, fácil, imagínate. Una locura. Pero aún así es barato. Ujú. ¿Cuánto cuesta en el centro de Madrid un inmueble de aproximadamente 130 metros cuadrados, ático, vistas a todos los lados, pasante, El doble de eso. el doble o Perfectamente. más? Triple, sí, ¿no? Mucho más. Sí, Claro. sí. Entonces, ¿Valencia está saturada o no? Pues no creo, porque estamos atrayendo grandes empresas. Ha ido la Volkswagen, HP, un exchange cripto muy grande. Ha venido, bueno, tenemos grandes empresas en Valencia también. Quiere venir Tesla, Inditex. O sea, pues mucho trabajador, mucho directivo, mucho digital nomad, porque hemos salido en revistas a nivel mundial, que es la mejor ciudad para digital nomads del mundo. Está ahí como compitiendo con Málaga y con alguna más, pero está en el top 3 siempre. Entonces, bueno, pues la gente le gusta Valencia. Ahora el verano, en verano ya no ves una ciudad desierta como antes. Madrid está desierta en verano cada vez menos. Valencia lo mismo, cada vez menos. Entonces, el mundo ya no tiene esa temporalidad que tenía antes de algunas veces estaba la gente, otras veces no, no. Pues ahora lo mismo. O sea, Valencia creo que hay una oportunidad increíble ahora. Y luego tiene otro componente Valencia que no le ha pasado a Málaga, y es que tuvimos un gobierno durante 8 años muy contrario a la inversión y a la empresa. Entonces no desarrolló Valencia como sí desarrolló el gobierno de Málaga. Málaga se ha saturado mucho más, no digo esté totalmente saturada, pero precios han crecido mucho más rápido que en Valencia. Y bueno, las zonas están pues más saturadas. En Valencia ahora hay mucho edificio en ruina, mucho solar disponible, mucha vivienda suelta en ruina, mucho suelo alrededor de Valencia también por explotar. Ahora está la reconstrucción de la Dana. Hay mucho edificio work in progress sin acabar, que nosotros estamos comprando bastante ahora, entre el 70 y el 98% de tasa de terminado, por así decirlo. O sea, imagínate si hay oportunidad. Ujú. Claro que sí. Lo único, bueno, hablando de optimización fiscal, que es un tema que además dominas muy bien, Valencia ya sabes que el ITP es bastante más alto que, por ejemplo, el que tenemos en Madrid, que A mí me parte de un... prometió, me acuerdo de una reunión, yo estaba reunido con Mazón y con la alcaldesa actual en privado y me dijeron que iban a bajar el ITP al 4. ¿Sabes a cuánto lo han bajado? Al 9, del 10 al 9. Entonces yo cuando veo eso y me han prometido en persona esas cosas, digo, ¿pero por qué lo hacéis? ¿Qué necesidad tenéis de prometerme nada? No entiendo. Sí que han cumplido el impuesto de sucesiones y de donaciones, igual que Madrid, lo han igualado, pero ya no han tocado más impuestos. Entonces, o empiezan a tocar impuestos o Valencia va a seguir siendo pues un sitio de expulsión de inversión y no de atracción de inversión. Pero sí que es verdad que tienes que calcular el neto. Yo siempre digo, no calcules el neto de gastos, calcula el neto de impuestos. Había unos americanos que querían invertir en Valencia con nosotros en una oportunidad que hicimos un 100%.
Y ellos me decían, es que cuando a mí me vuelva, yo te hago un préstamo, y cuando a mí me vuelva a Estados Unidos voy a tener que pagar el 45% de IRPF. Y digo, ya, pero es que aun pagando el 45, vas a generar un 40% de rentabilidad de esta oportunidad. Entonces, el neto neto te va a generar más de lo que tú estás generando en Estados Unidos, con la capacidad que tú tienes, ¿no? Entonces, yo creo que al final es netear todo, y a pesar de que Valencia es una ciudad con mucho impuesto, aún neteando se pueden conseguir buenas rentabilidades. Y más que se va a conseguir porque va a crecer la ciudad a lo bestia. Sí. En el momento de una inversión, ¿no? Que tú haces, ¿no? Que tú eliges. ¿La eliges mirando exclusivamente la rentabilidad de la inversión o también es algo en donde dices, además de que tiene que ser rentable, tienen que darme los números, también te tiene que gustar, tiene que haber algo, eso de que, digo, que te guste, ¿no? Que digas, esta es una buena inversión, no solamente para el que va a vivir aquí, sino que además también me da los números, ¿no? A ver, da igual donde compremos, por dentro el piso lo tenemos que dejar impecable. Entonces tiene que ser para familias, nosotros sacamos inmuebles ruinosos, los renovamos, los amueblamos y los alquilamos a gente que quiera vivir ahí, ¿no? Parejas, familias. Entonces para mí todo el mundo tiene una vivienda digna, hiperdigna. Da igual el barrio o la calle donde estés. La finca ya no puedes, ya no depende de ti. Obviamente los números te tienen que dar en dos sentidos. Plusvalía latente, que nosotros siempre compramos con un 10-15% de descuento sobre el valor de mercado, si no, no compramos, con potencial de crecimiento, de además con una rentabilidad mínima del 7 neto de impuestos, si lo alquiláramos. Entonces, si tiras a venderlo en el día cero, mínimo sacas un 15, eso no quiere decir que no podemos sacar hasta un 100% de buenas oportunidades, y si lo alquilas, sacarías un 7 neto, que es pues vencer a la inflación básicamente. Y siempre intentamos apalancar las oportunidades hasta un 50% más o menos, teniendo máximo un 30% en total de la cartera. O sea, de total activo 30% de, versus sí, pasivo, no me gusta pasar del 30, y menos en un ciclo como el actual. Si yo ahora, eh, bueno, vosotros habéis visto mucho en redes que yo hablo del Casa Refinance. Tú coges tu cartera, la rehipotecas o la hipotecas y entonces a lo mejor puedes acceder a un 60%, 70% sobre el total de tu activo. Pero cuando tú reinviertes ese dinero más la plusvalía que generas, en realidad no representa un 60, representa igual un 45. Entonces, al final, a mí no me gusta pasarme de la raya con la deuda, porque luego viene una contracción, baja, entras en default y la has liado. En Estados Unidos ahí no hay problema, hacen dación en pago y ya está, pero España es más complicado. Por eso en Estados Unidos se recupera en V y en Europa nos recuperamos más lentamente. Y bueno, esa es nuestra tesis en realidad. Mm. Y ahora que que has abierto el melón del apalancamiento, financiación, etcétera, ¿qué opinas tú de la financiación bancaria, sobre todo? Tema de hipotecas. Luego te haré otra pregunta que va muy relacionada. Ya te he escuchado tu postura respecto al tema de si vivir en la casa, si comprar la casa en la que vives o alquilarla. Pero bueno, lo primero, a ver qué opinas de la financiación bancaria y luego sobre ese tema Bueno, de los vivir en tu bancos, casa. el banco es tu partner, es tu hermano, es tu primo, es tu padre, es tu madre. O sea, sin un banco tiene que ser de tu familia, porque sin apalancamiento bancario es imposible multiplicar. Si ahora compramos este inmueble y cuesta 3 millones y lo vendemos por 5, si esos 3 millones, yo he puesto los 3 millones y lo vendo por 5, saco un 40%, que está fenomenal. Y luego tendré que restar impuestos y me quedaré pues en un 20 y pico, un 30, lo que sea. Si yo lo apalanco y en vez de 3 millones pongo 1,5, de 1,5 luego la plusvalía son 2, he multiplicado en un 150% mi inversión. O sea, a mi dinero he sacado 3 o 4 veces más de lo que había sacado sin apalancamiento. Entonces, el poder del apalancamiento bancario, no solo bancario, apalancamiento con inversores, como hacéis vosotros, apalancamiento con fondos de deuda, es súper potente. Y creo que todo el mundo se está obsesionando con los inquiocupas, con los ocupas, con la fiscalidad, precisamente la cultura del miedo que quiere imponer el gobierno. Y lo que tienes que hacer es abstraerte de todo el miedo, protegerte. Oye, controlo de fiscalía, tengo unos buenos abogados fiscalistas que si manejo algo de patrimonio, 5 o 10 mil euros al año no me cuesta nada, incluso menos a veces. Segundo, tener bien pillado el tema de los seguros de impago, con lo cual ya estoy protegido ante los inquiocupas. La ocupación la tengo que proteger rápidamente durante la obra, lo alquilo y así ya lo tengo el día 1 alquilado. Y luego, sobre todo, obsesionarme con la deuda, con entender cómo tener un buen balance en la sociedad, cómo tener un buen PIG. Si yo tengo los inmuebles como persona física, cómo tener unas buenas rentas. O sea, la declaración de la renta, a la gente le sale el borrador y para adelante. Y luego van al banco, tío, trabaja, planifica sobre eso, ¿no? Y cómo puedes hacerlo crecer, vete al banco y dile, ¿esto te gusta?
¿Esto te gustaría si quisiera 1.000.000 de euros de deuda? ¿Esto te gustaría si quisiera 2 millones? Mira, esto no lo entiendo. O voy a riesgos y no sé cómo explicar bien tu proyecto de vida. Y entonces empiezas a trabajar con los bancos de otra manera y la capacidad de apalancamiento se multiplica. Así que esa es mi opinión. Yo creo que nos obsesionamos en las cosas que no creces y nos deberíamos obsesionar en las cosas donde puedo crecer y multiplicar. Y eso es mentalidad de escasez y no de crecimiento. Nosotros en el programa, en Vibex Academy, lo trabajamos muchísimo. Durante 3 meses estamos mentalidad, mentalidad, mentalidad. Y luego sí, fiscalidad, fiscalidad internacional, deuda, inversión, planificación financiera, todo lo que tú quieras, porque eso es muy importante. Pero la mentalidad es lo más importante. Que vosotros os atreváis a coger este piso y venderlo por 5 millones, no todo el mundo lo sabe o lo puede hacer por culpa de la mentalidad. Ujú. Y sobre la segunda pregunta, que era el tema de ¿te gusta o la idea española de siempre de tienes que comprar la casa en la que vives, pagar un alquiler es una tontería porque se la estás pagando a otra persona? ¿Coincides con esa visión o tienes tu visión propia sobre eso? Cada uno tenemos la visión de cómo nos gusta vivir y a mí no me gusta vivir con cadenas. A mí me gusta vivir con patrimonio, pero no con cadenas. Y para mí una primera vivienda es una cadena muy a largo plazo. Una cadena en la que es una liability, como dicen en Estados Unidos o en inglés, que al final es un pasivo. Y es un pasivo, aunque te genere seguramente una plusvalía latente en el tiempo, si tú durante 40 años no la vendes ni la refinancias, otra cosa es que la uses como colateral para financiarla. Y eso a mí me gusta, porque tú tienes una buena casa en una zona que ha pasado de valer medio millón a valer 1,5 millones, no la vendas. Sigue en tu primera vivienda, la refinancias y ese 1.000.000 de euros aproximadamente que puedes sacar, te lo dan al 3, lo inviertes al 7 o al 8 o más, si eres bueno, y entonces te pagas esa hipoteca con las rentas y vives ahí de gratis, ¿no? Yo creo que tienes que entender bien el modelo y tu plan de vida. Para mí solamente tendría primera vivienda de verdad si formara parte de un plan estratégico, pues para usarlo de colateral, porque es una zona a lo mejor que va a crecer. Imagínate que esta casa pasa de 5 a 10 millones en 5 años y tú sabes que hay un plan urbanístico de hacer un parque, un hospital, no sé, o sea, de crecimiento, ¿vale? Pues sabes que la vas a usar de colateral y a medida que vaya creciendo el valor lo vas financiando. O porque te haces la casa de tus sueños. Y eso es cuando ya has llegado. Hay mucha gente que comete el error de en ese proceso en el que estoy construyendo mi patrimonio, en ese proceso en el que estoy construyendo mi patrimonio, me conformo con un adosadito, un pisito. No, pues ya luego, si gano más dinero, ya me compro el siguiente. Ya, pero ¿qué tienes que vender este? Ah, ¿por qué no te esperas? Vas generando patrimonio, vives de alquiler y cuando llegues donde tenías que llegar, donde planificaste al principio, esas 5.000 euros de rentas, 7.000, 10.000, 20.000 euros de rentas, ahí ya te construyes tu vivienda o te la compras. Pero mucha gente va idealista y dice, a ver, botón comprar. Tío, dale al de alquilar porque igual la casa de tus sueños está de alquiler. Y esa es mi opinión. Esta mañana me han entrevistado en Intereconomía con otros 3 entrevistados y han empezado a hablar de, ay, es que pobres jóvenes que no pueden permitirse su primera vivienda. Digo, ¿pero para qué? Si hoy la gente, o sea, si tú comparas a mis padres conmigo y con lo que serán mis hijos, pues los viajes y las experiencias que ha vivido cada uno de nosotros se han multiplicado. Entonces, ¿yo para qué quiero una casa? Si esa casa me va a encadenar a la ciudad donde he nacido o donde creo que voy a vivir y a lo mejor dentro de 5 años me he mudado 7 veces. Entonces yo creo que depende de la persona y no tenemos que estandarizar tanto. Pobres jovencitos que no, tío, pues hay que espabilar, hay que crecer, hay que Exacto. estudiar. Yo no compro hay- esa idea tampoco. O sea, pobrecitos somos todos, lo que pasa es que cada uno nace en unas circunstancias y eso es lo que nos toca cuando venimos al mundo, pero luego hay que trabajar y ya está. Lo que hay que hacer es mover los entornos de la gente. Si tú sabes que hay gente con menos oportunidades, aunque ahora hay muchas plataformas que gracias a ellas puedes promocionarte. O sea, a mí Instagram me ha dado muchísimo. Yo no estaría aquí si no hubiera sido por Instagram. Igual algún día nos conocemos gracias a Javi Yuste o lo que sea y de repente me entrevistáis, pero para mí hay gente que tiene creencias limitantes y entonces no sale a exponer todo lo que sabe hacer en redes. Y eso es ego a que me hateen, entonces no quiero quedar mal, no quiero fracasar, y eso es un tema de mentalidad. Y eso sí que se puede trabajar. Yo no digo que cada uno deba trabajar su propia mentalidad si no sabe cómo hacerlo, porque la idiosincrasia existe. Pero, joder, entre nosotros podemos ayudarnos y luego, pues bueno, los gobiernos no lo van a hacer, pero sí que podrías mover los entornos de la gente para que puedan acceder a más oportunidades, porque oportunidades hay en todos lados ahora. Absolutamente. Diego, bueno, es un tema, ¿no? Aquí en España el tema de
el número de pisos vacíos, ¿no? Creo que 4 millones puede ser. En todas las zonas hay mucho inmueble vacío en zonas que la gente no quiere, pero hay mucho inmueble vacío en zonas buenas. Yo estoy seguro que en ese edificio hay inmuebles vacíos, en aquel también, en todos, porque hay gente que está reteniendo esos inmuebles. Y un liberalista libertario diría, no, déjales que hagan lo que quieran, ya. Pero si este inmueble que está destrozado, que ahora estáis reformando, resulta que tiene pues un escape de agua y empieza a fastidiar a la gente de la finca, porque yo quise inmovilizar el inmueble, porque no quería meter a nadie, por miedo, porque lo quiero inmovilizar para esperar a que crezca de valor, que eso lo hacen muchos fondos de inversión, pues estoy fastidiando al prójimo. Entonces, en ese momento es cuando yo creo que hay que intervenir. Yo no creo que haya que tener un Estado muy intervencionista, en el sentido de que tengas un local en el centro y te obligue a construir o a vender, pero creo que hay veces que si molestas al resto o afectas a la vida del resto, sí que hay que intervenir en cierto modo, porque no tiene mucho sentido. Hay una familia de Valencia que tiene un edificio parado, 14 inmuebles, más de 200 metros cada uno de los inmuebles, al lado de la Plaza de Ayuntamiento de Valencia. O sea, es que no tiene ningún sentido. Y mientras tanto la gente sufriendo porque no tiene acceso a vivienda. Y no es un tema de dinero, es que no hay vivienda directamente en Valencia. Busca un chalet, a ver si consigues un chalet en Valencia. Imposible. Imposible. Es muy difícil, muy difícil. Tiene chalets de hace 40 años que ahí no hay quien viva, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí hay que intervenir de verdad, pero heavy. Sí, para sí, ayudar, ¿no? Destensionar un poco el mercado, ¿no? Son viviendas que puedes sacar al mercado de manera inmediata y además de, bueno, todo lo que hay que hacer en obra nueva, ¿no? Sí, a ver, aquí tienes varias medidas fáciles, ¿no? Uno, oye, te beneficia a nivel fiscal si sacas la vivienda a mercado. Dos, te doy una subvención si no tienes dinero suficiente y entonces puedes hacer la reforma y mejorar la parte pues más de térmica y tal. Tercera, a nivel de ocupación te protejo y entonces tendrías valor de sacar la vivienda. La que no te van a poder ayudar es qué pasa si yo soy el primo de la familia y el resto de primos, hermanos y quien sea piensan que yo quiero gestionar patrimonio de familia porque me quiero aprovechar, o si cometo un error me van a decir que cometí el error. Entonces ahí también hay un componente de no quiero arriesgar el patrimonio familiar y entonces no asumo ninguna acción. Pero eso yo creo que no es tan común. Y luego hay situaciones de bloqueo. Si tú tienes una, yo qué sé, en Valencia hay una zona que hay un mercado que está vacío y un solar que está ahí medio ruinoso. Claro, eso es un nido de ratas, son problemas, ¿no? Y eso es de 10 hermanos o de 10 familiares, ¿no? Claro, esos herederos tienen que tener una situación de desbloqueo y alguien tiene que mediar, porque si no, eso se va a quedar, luego no serán 10, serán 20 y luego 30 y luego 50 y al final se acabará perdiendo porque habrá problemas. Muy bien. Oye, un tema que has mencionado antes, que has dicho que Instagram te ha dado mucho y además es un tema que me interesa mucho porque, bueno, yo he hecho formaciones de gente que sale en Instagram de inversión en bolsa, en inmuebles, etcétera. Y afortunadamente he tenido buenas experiencias con ellos. De hecho, Ahora se han tienes que entrar en Vivex. convertido. ¿El qué? Ahora tienes que entrar en Vivex. Me falta esa, exactamente. No, y la verdad es que he tenido buenas experiencias y se han convertido en mis amigos y demás. Pau Antó, Javier Sanz, de Javi Zone. Y bueno, pues te quería preguntar, en este mundo de los gurús, entre comillas, inmobiliarios o de inversión en general, ¿dónde crees que está, dónde pones tú la línea entre humo de verdad y valor de verdad, ¿no? Educación y aprendizaje. Pues en ver lo que ha conseguido su comunidad, por ejemplo, Pau Antó lo ha hecho muy bien. La gente está contenta, ves que accionan, ves que compran, que hacen flips, siguen su metodología, pero como era hay muchos, o sea, hay gente muy buena, Carlos Galán, está José Muñoz, hay algunos buenos, que luego además tienen emprendimientos extra, no viven solamente de la formación, Así es. tienen su formación, pero luego son inversores también y lo hacen bien. Em, yo creo que con que adquieras un poco de criterio enseguida te das cuenta de si es humo o no es humo. Y luego el valor de su comunidad. Nosotros estamos a un nivel un poco, una fase posterior a la de ellos. Ellos es iniciación. Inician la inversión inmobiliaria. Por ejemplo, Carlos Galán, aunque tiene algunos ya avanzados, pero por ejemplo sería hasta 5 pisos, 10 pisos. Nosotros es cuando ya tienes un patrimonio y además tienes un patrimonio con ciertos problemas. No tienes bien la estructura societaria, no tienes bien la optimización fiscal, no están bien estructuradas tus hipotecas. Más del 30% del patrimonio de nuestros alumnos cuando entran está totalmente, tienen rentabilidades por debajo del 3, que tú dirías, ostras, esto hay que mejorar la gestión o venderlo directamente. Entonces, todas esas cosas, muchos quieren invertir internacionalmente, los catalanes quieren salir de Cataluña y empezar a averiguar otros sitios, todos quieren conectar y multiplicar. De hecho, Vivex, si no sabéis de dónde sale el nombre, Vivex Good Vibes, porque las rentas inmobiliarias o los dividendos financieros
te permiten poder vivir una vida más flexible. Puedes viajar, a mí me veis todo el día viajando y esa es mi vida real. Y luego X es el efecto multiplicador de cuando dos personas se juntan, cuando generan ese punto, la magia sucede. En Estados Unidos dicen, when two dots get connected, magic happens. Uno de MIT y Harvard se juntan y sale Apple y Google y Facebook, pues esto es lo mismo. Tú vas a un evento y luego sales de ahí con 7 u 8 reuniones. Gente potente, con un mindset muy desbloqueado, de crecimiento, que además tienen muy claro que quieren crecer patrimonialmente, quieren ayudar a otros. Es un ambiente increíble. Absolutamente. Así que, sí, ¿te he respondido? Sí. Sí. Oye, Diego, aprovechando esto, ¿no? Que además tú te fijas en el patrimonio, crecer el patrimonio y que uno de los sueños, yo creo que tenemos todos, es esa libertad financiera. Y que entiendo, ayudas mucho a encontrar esa libertad financiera, ¿no? ¿Cómo es ese camino para conseguir ese sueño? El que te venda libertad financiera te va a vender un poco de humo. Eso sí, ¿vale? O sea, Ahí sí hay, ahí sí hay humo. sí, hay cierto humo porque es ambiguo. ¿Qué es la libertad financiera? La libertad financiera, hay gente que dice 2.500 euros es la libertad financiera. O sea, yo con 2.500 euros no empiezo ni el mes, porque a mí me gustan cosas que valen más que eso. Entonces, mi libertad financiera no está en 2.500 euros. Y la de la mayoría de nuestros... Mira, cuando hacemos el plan de vida y marcamos los objetivos de vida es, dentro de 5 años, 10 años, 20 años, cada uno se lo marca, tú tienes que poner unos objetivos de gasto. Entonces dices, vale, ¿qué gastos tienes hoy? La media de nuestros inversores es de 6.000 euros al mes para arriba. Y la media de su deseo es de unos entre 10 y 15.000 euros al mes. Algunos ya se van por encima de 25.000 euros al mes. Y yo nunca te voy a bajar tus expectativas. Nos vamos a romper la cabeza para ver cómo llegas. Y puedes llegar patrimonializando, es decir, compras inmuebles, los reformas y los alquilas, complementando con deuda y te esperas a amortizar esa deuda y entonces llegas a tu plan de vida, es decir, que llegas al patrimonio deseado con las rentas deseadas, fenomenal. Hay gente que no tiene suficiente patrimonio para llegar a su plan de vida y tiene que rotar capital. Hay gente que tiene que vehiculizar inversores porque si no, no llega a las oportunidades necesarias. Y hay otros que tienen que engordar su vaca lechera. ¿Cuál es tu vaca lechera? Tu empleo, tienes que ascender o cambiar de empleo, o tu empresa, tienes que hacerla crecer, vender la empresa o ampliar líneas de negocio. Y nos metemos a todos los niveles. O sea que al final es cómo llego a cumplir mi plan estratégico. Pero siempre has encontrado para todos los clientes que quieren, que haces ese plan de vida, siempre has encontrado un plan para conseguirlo o hay el que quiere Sí. empezar a los ¿Queréis ya, hacer un ejercicio rápido? ¿Con cuánto vivirías en Madrid bien? pues eso, a lo mejor 10.000 euros. 10.000 euros. ¿Cuánto patrimonio necesitas para vivir con 10.000 euros? Más o menos. Pues depende si va a ser para un buy and hold, ¿no? Que Buy and hold, sí, porque al final dices patrimonializo y ya me quedo con mi patrimonio tranquilo, que es lo que la gente dice, quiero tranquilidad. Pues sería a lo mejor 2,7 millones más o menos, aproximadamente, para 3 120.000 millones, ¿no? euros Para al arriba. año. Vale, 7% neto aproximadamente, ahí ya está neto de impuestos y todo. ¿Cómo llegas a los 2,7 millones? Imagínate que partes de 1 millón, te falta 1,7. Tienes que hacer aportaciones de capital o podrías endeudarte en 1,7. Sí, que siempre el horizonte temporal tiene un papel importante, ¿no? Claro. El tiempo, ¿no? Yo te pregunto, ¿en cuánto tiempo te gustaría? Y tú dices, a ver, antes de los 43, no, tengo A mí ya se, 51, a mí vale, ya pues se me entonces, pasó. claro, entonces dices, vale, pues vengan 6 años, antes de los, no sé, 55, 56, 57 años ya, vale, fenomenal. Pues entonces a lo mejor tienes que ser más agresivo en las inversiones, tienes que ir a NPLs, tienes que ir a rotación del capital con un poco más de riesgo, inmuebles ocupados, WIPs, ¿no? Work in progress, los edificios, o sea, todo eso, tu tesis de inversión cambia en base a lo que necesites. Tenemos una inversora que tiene 6 millones de patrimonio y su plan de vida es 2,5 millones. Y eso es que ya lo tienes. Pero tenían patrimonio inmovilizado, pasivo total, sin generar casi rentas. Entonces, al final, lo que haces es reestructurar un poco el patrimonio que tiene y ya lo tiene. Si es que ya no necesita nada, con 6 millones, súper conservador. Centro de Madrid, varios inmuebles, por ejemplo, y ya está. Siempre ladrillo. No. Nosotros tenemos, mira, de 500 millones, más o menos el 60% será ladrillo y el 40% productos financieros. Ahí es donde nosotros hemos desarrollado la metodología de los préstamos pignoraticios, que es muy interesante. Tú imagínate que tienes 2 millones de patrimonio, 1 millón en inmuebles y 1 millón en fondos, que mucha gente van comprando fondos de bancos. Primero que tienes que mirar es qué valoración tiene, si puedo subrogarlo de banco, porque siempre te va a interesar, porque los fees
tienes que revisar los contratos a ver cuántos fees te cobran de la custodia, van entre el 0,5 y el 2% del capital invertido. Es muchísima diferencia. Cuando ya tienes, si tienes 10.000 euros, no. Pero si tienes 1 o 2 millones, es mucha diferencia. Segundo, ¿en qué tipo de compañías están invertidos los fondos? Y luego tú los dejas de colateral y los pignoras. Se quedan bloqueados, custodiados por ese banco y te dan un préstamo contra esos fondos. ¿Cuál es la clave de este préstamo? Uno, al tener los préstamos bloqueados, al tener los fondos pignorados, te dan un préstamo a lo mejor al 2%, más o menos, y te lo dan a 3 años, pero solo pagas intereses. El préstamo, o sea, el principal del préstamo lo pagarías al final, que es tipo bullet, que es como se llama, ¿no? Al final de los 3 años. Oye, he ido rotando capital, no tengo que amortizar la hipoteca mensualmente como en un hipotecario, que es lo malo, que tienes que generar rentas rápidas. Aquí no. Aquí yo roto el capital, por ejemplo, compro un edificio, lo vendo. Compro otro edificio, lo vendo. Vosotros que hacéis operaciones cada 6 meses, pongamos, en 3 años he rotado 4 o 5 veces sin problemas el capital. Si genero entre el 10 y el 30% en cada rotación, duplico fácilmente en cuestión de 3 años y puedo devolver el préstamo y aún tengo el resto. O puedo renovar el préstamo otros 3 años, otros 3 años, hasta que me dé tiempo. Siempre lo puedo cancelar. Y además, algo muy interesante es si los fondos han seguido subiendo, como ha pasado últimamente, en los últimos años, luego puedo crear otro préstamo ignorando más cantidad de fondos y entonces siempre tengo más liquidez. Al final la clave es entender la vida como un balance. Tu patrimonio tienes activo y pasivo. En el activo tienes todo el patrimonio de inmuebles, fondos, cash, criptoacciones y luego tienes el pasivo que es la deuda contra los activos. Si esa deuda no supera el 30-35%, te pueden dar deuda. En nuestro caso, tienen un 10% de deuda, con lo cual yo sé que de los 500 millones tienen 50 millones, que ahora estamos empezando a renegociar con bancos, pero pueden llegar a 150 millones o 180 millones. Eso es una liquidez brutal para poder hacer inversiones muy buenas. Ujú. Imagínate si le damos vueltas No, no. No, al absolutamente. rollo. Y la deuda siempre, en tu caso, la experiencia de la deuda en España. Principalmente, ahora estamos en Emiratos averiguando mucho. En Colombia el problema es que está entre el 9 y el 11% del préstamo hipotecario. México ni te cuento. ¿A cuánto está en México? En torno al Pues, 13, ¿no? sí, sí. Más y más. Una pasada. Entonces en México la gente no se hipoteca habitualmente. Tienes que estar muy fastidiado, una hipoteca muy pequeñita. Habitualmente es difícil que se hipotequen. Entonces, bueno. Oye, ya que mencionas otros países, ¿cuáles son los países en los que has invertido o estás invirtiendo con tu comunidad y que la gente aquí en España, por ejemplo, que en general suele decir siempre, no, en España ya está, no está mirando ahora mismo? A ver, a mí me gusta hacer proyectos de impacto. Yo en casa he vivido mis padres que están en el sector sanitario. Mi padre es cirujano, hace trasplante de hígado y páncreas. Entonces yo he visto siempre que el paciente entra muerto o medio muerto y sale vivo. Para mí ha hecho magia y ha generado un impacto brutal. Mi madre como enfermera también. Entonces a mí me gusta siempre hacer proyectos de impacto. Con entrenarme hice un marketplace para mejorar la calidad de vida de la gente a través del ejercicio. Mi tesis doctoral iba de lo mismo. Luego, en la parte de franquicias quería ayudar a emprendedores. Segundo, en el tema del clima también pues me gustaba pues que haya más sostenibilidad y tal, aunque no soy un súper friki de la sostenibilidad, pero sí que me gusta ver las cosas. Estar bebiendo agua en plástico no me gusta mucho, ¿sabes? Prefiero un cristal como el tequila ese que estáis preparando ahí Y que nos tomaremos. y nos tomaremos. Y entonces ahora estoy generando impacto en vivienda. Entonces digo, vale, si yo tengo que hacer 5.000 viviendas, ¿dónde las hago? Pues potencialmente donde sea rentable, porque necesito inversores que vengan conmigo, si no va a ser imposible. Entonces, ¿qué focos hay donde haya más demanda que oferta? Valencia es un foco, hay otras ciudades de España, Madrid es un foco. O sea, España en general es un foco bueno para invertir. Top 5 países del mundo para invertir ahora mismo a nivel de rentabilidad. Tendríamos Ciudad de México, que cada vez son más. Tendríamos Medellín. Dominicana estoy terminando de estudiar las zonas para ver dónde puede haber más demanda que oferta. Dubái sin duda va a haber mucho éxodo de europeos y americanos. Ahora están preparando toda la infraestructura para tal. Entonces yo busco donde pueda generar impacto de vivienda, que sea rentable y para eso necesito 3.000 inversores que sean alumnos o miembros de Vibex para que tengamos unos 9.000 millones de euros y de ahí invertir 1.000, que puede ser full equity o invertir 500 millones en equity, que es aportación, y 500 millones de deuda. Ese es mi plan estratégico de Vibex. 5.000 viviendas, 3.000 inversores, que no es crowdfunding, son inversores con 3 millones de euros de media de inversión, de patrimonio, y de ahí capturar un 4% de equity más un 4% de deuda o directamente un 8% de equity, que es aportación full, que son 1.000 millones de euros invertidos. Muy bien. Diego, en
en el tema turístico, ¿no? Ahora cambio de ley en vivienda turística, ¿no? Y tú lo ves como una oportunidad, una amenaza. Bueno, la oportunidad está para quien nos dedicamos en el mundo residencial, larga estancia, vivienda habitual. A mí, por ejemplo, en Valencia me dejaron pillado, o sea, vienen a Miami, atento a esto, vienen a Miami un par de semanas o 3, no nos cuentan nada, vienen con la idea de hacer edificios, con la licencia completa de Airbnb, que eso lo hacen en Miami, lo hacen en Medellín, o sea, está inventadísimo. Em, Vuelven a Valencia y hacen una moratoria que lleva 1 año y pico ya. Para mí, yo hice un cálculo más o menos y dejaron enganchados 200 millones de euros de inversión. Un gobierno aparentemente liberal. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te pasa eso en Valencia, te pasa eso en Barcelona, de repente dices, estáis haciendo medidas cortoplacistas como para ganar votos. Porque si de repente en Barcelona quitas 10.000 inmuebles, no puedes hacer una cosa, mira. Tú, el suelo, empiezas a dar licencias. Empiezas a apretar a la gente que tiene inmuebles en ruina o darles ayudas para que los saquen al mercado. Y luego, todo ese turístico lo regularizas. Ves dónde pueden hacer turístico y dónde no, porque a lo mejor hay algunos que molestan mucho. Pero luego también tienes que adaptar los edificios. En Dubái te da igual que hagan turístico, porque cada edificio es como un hotel. Entonces nadie molesta a nadie. Si aquí seguimos construyendo como los años 80, pues necesariamente vamos a molestar los turistas a otros. Y al final sale mucho inmueble ilegal. Detéctalos y regularízalo. Por encima vas a captar mucho impuesto. Entonces, ¿qué pasa? Son medidas cortoplacistas para en un año 10.000 viviendas más. Nota de prensa, como los inversores son menos y los afectados por el turismo son más, voy a ganar votos por ahí. Pero esas son medidas que para mí no favorecen a la ciudad. Para mí tienes que favorecer el mercado y dar oportunidad a la gente y que podamos invertir bien y que la gente pueda vivir en viviendas bien y ya está. O sea, yo no creo que el turismo afecte tan negativamente. Lo que afecta negativamente es que no dan oferta. O sea, a ti te daría igual tener 10.000 inmuebles turísticos en tu ciudad si tienes vivienda donde vivir. Te fastidia que usen viviendas turísticas donde tú no puedas vivir. Entonces, oye, hagamos producto suficiente. ¿Para qué estás saliendo en ferias de todo el mundo, en prensa de todo el mundo, para promocionar Barcelona o Valencia o Madrid y de repente cortas el turismo? No tiene sentido. Comentabas, ¿no? Siempre has comentado este tema del plan y la ejecución de ese plan para tener éxito. En esto que comentas es como nos encantaría o a veces pareciera que los gobiernos, digo por lo que estamos hablando, no tienen ese plan, ¿no? A largo plazo entre queremos atraer inversión, queremos atraer turismo, queremos atraer empresas, ¿no? Y que podamos ir planificando, ¿no? Un poco esas ciudades, digo, para que al final no haya no se estrese, ¿no? Ningún sector. Creo que es difícil. La democracia tiene muchas cosas buenas y la mala es que no puedes hacer planes a largo plazo, porque te los cambian cada 4 u 8 años. Entonces es realmente complicado. Bueno, tenemos el ejemplo de Milei, que ha hecho un plan a 30 o 40 años y que la gente decía, pero si dentro de 30 años no estarás. Dice, ya, bueno, pero yo hago un plan a largo plazo y ejecutaré lo que pueda del plan. Si consigo ejecutar rápido y veis el impacto, me daréis más oportunidades para poder seguir ahí. Si luego yo genero unos cimientos potentes que luego el siguiente los pueda aprovechar, pues si algo funciona bien, la gente no lo toca. Con lo cual, yo Fíjate creo que... que Málaga yo creo que tenía o tiene este plan de ciudad Y se nota, y ¿no? se nota. Y, y hay veces, Medellín lo tiene. y también se Y se nota. está notando, claro, se está Han estado notando. trabajando durante muchos años en esa reconstrucción de ciudad. Igual Málaga, y yo creo que hay ejemplos, pero aparte de esto, ¿no? Porque eso es poco el control que podemos tener sobre eso, pero es verdad que muchas veces como emprendedor, ¿no? Como empresario, hay que saber navegar en tormentas, ¿no? En olas de 10, Tú 15 puedes metros. quejarte y decir, ay, es que los turísticos y la ocupación y tal, te puedes quejar o puedes buscar la oportunidad. Y para mí, algo muy bonito es buscar nuevos proyectos, que es lo que a mí me gusta. De hecho, yo en 2 años no sé si seguiré CEO de Vibex o no, porque a mí me gustaría hacerla crecer y luego que haya un manager potente y yo seguir haciendo new business, porque es lo que me gusta. A mí cuando me viene un problema, mira, Google me seleccionó, estuve 14 días en una casa en San Francisco con 14 emprendedores del mundo startup de todo el mundo. Y había uno de los ponentes que era un emprendedor de súper éxito y ahora inversor, y decía, mira, la diferencia entre un emprendedor y un no emprendedor es que ahora esta habitación la tapiamos y te doy un tenedor, tú eres emprendedor y tú eres no emprendedor. El no emprendedor se va a echar a llorar, ay, que no puedo salir, que no hay puerta, el tenedor no funciona,
Y el emprendedor va a decir, ostras tú, estoy emocionado, lo toma como un proyecto, se emociona porque hay un reto. Entonces, es la diferencia entre alguien que es emprendedor y no emprendedor. Entonces, a mí me gustan los cambios. Oye, ¿me fastidias con la moratoria del turístico en Valencia? Pues no te preocupes, buscamos otro segmento. Y si no, me voy a Dubái, si no a Medellín. Si es que lo peor que te puede pasar es que viajes y te lo pases bien. Correcto. Si conozcas gente increíble. Y más en esos sitios que todo el mundo sabe que se lo pasa muy bien uno. Y luego perder dinero, si el mayor dinero perdido es el coste de oportunidad. Es lo que no estás haciendo, no es donde estás invirtiendo. Entonces, al final, perder 10.000 euros, 20.000, 50.000 no es tan importante porque seguramente hayas aprendido algo que luego te va a servir para ganar mucho más. Entonces, para mí hay que accionar, hay que emocionarse con los cambios y creo que va a ir a mejor porque vamos a ser muy creativos. Creo que España estaba muy dormida. Los españoles somos gente muy talentosa. Desde Igual luego. que, bueno, los mexicanos está clarísimo, pero es que tenéis un hermano mayor, pues que os empuja y que estáis ahí como nosotros no tenemos a nadie de donde tomar referencia en Europa. ¿A quién tenemos? Si es que el hermano mayor es Alemania, que es puramente industrial, nosotros no somos tan industriales. ¿A quién tomo ejemplo yo? Pues yo miro Estados Unidos, miro Emiratos, miro poco más. Y algún país de Latinoamérica como Ciudad de México. Bueno, alguna ciudad, país, ¿no? Como México. Y ahora le pasa mucho a los argentinos, a los colombianos, a los chilenos cuando hubo problemas. Todos esos salen y tienen que buscarse la vida de nuevo. Y son más creativos. Muy bien. Bueno, y entrando en las últimas preguntas, antes de tomarnos un chupito de este buen tequila, que sabemos que te gusta, porque además te encanta México y vas a visitar, entre otras. Yo no bebo tequila, solamente cuando es así bueno me entra, pero Pues en no, este no soy caso muy tienes un de... buen seleccionador. Yo no, ¿eh? Yo tomo lo que, No, ese vamos, es bueno, ese es lo que me buenísimo. sirven, pero en su Mira, caso, esto demuestra que buen producto, buena imagen, buen sabor, pues al final a alguien que no le gusta el tequila le puede entrar. así Un es. tequila malo, que no has invertido recursos y que no te lo has currado en hacerlo mejor y ser competitivo, pues hay gente que no le va a gustar. Ujú. Oye, una pregunta así, bueno, no sé si difícil, pero bueno, de una cosa o la otra. Rápido, tiene que ser. Si tuvieras que elegir entre construir un portafolio de 100 propiedades o cambiarle financieramente la vida a 100 personas, ¿con cuál te quedarías? Esta segunda. Es lo que te mueve, ¿no? Es que voy a tener 100 propiedades luego si le cambio la vida a la gente. O sea, para mí el impacto va primero. Nosotros en Vibex tenemos una North Star Metric, ¿no? Que es como tu estrella por aquí, son 5.000 viviendas. Y ya dices, vale, ¿y cómo lo hago? Yo solo no lo voy a poder hacer. Entonces hacemos una academia y un club, empezamos a ayudar a gente que tiene cierto patrimonio desestructurado, les generas el máximo impacto posible que tengas bajo tus recursos y tus conocimientos, y para eso tenemos un equipo currando 24/7 para que eso suceda, y con eso ganarás dinero e invertirán contigo para que puedas hacer 5.000 viviendas. O sea que yo creo que primero impacto y luego ya la monetización te llega. Absolutamente. Dar y luego Sí, recibir, si se recibe, Sí, y si no. multiplicar, ¿no? Cuando ayudas a 100, estás multiplicando por 100. sí, en Estados Unidos también aprendí en ese viaje que comentaba antes de Google, que en España muchas veces somos muy reticentes a dar por si nos copian o incluso decir, ¿y luego qué me va a dar él? ¿No? En Estados Unidos, habitualmente, y la gente que controla, dice, no, yo te voy a dar valor y luego ya te pido. Y yo, cuando cambié el chip, empecé a multiplicar. Y es, oye, yo soy un conseguidor y cualquiera que me conozca sabe que tengo una base de datos y si ahora me hablas de lo que sea, digo, a ver, ¿con quién le conecto? ¿Qué puedo aportarle de valor? Que entonces yo siempre pregunto, ¿qué puedo hacer por ti? Y entonces es fácil que tú pidas y luego me lo devolverás o no me lo devolverás, pero al final vas generando impacto a tu alrededor y te llega muchísimo. Totalmente. Diego, una verdadera gozada charlar contigo. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo. Podríamos estar aquí unas cuantas horas más. Seguramente. Lo que nos Sí, diera la voz. exacto. Pero bueno, llegó el momento de la verdad. Te preguntábamos, oye, ¿qué prefieres? ¿Tomarte el chupito antes del podcast, después del podcast? Llegamos al final y... Ahora que vamos a ir más tranquilos, que eso no se puede tomar de una, Exactamente. pero Oye, pero se toma muchas poco a poco gracias por tu disfrutando. tiempo. Muchas Un gracias. verdadero placer. Igualmente, espero que vengáis al evento de noviembre. Y vamos a hacer ¿Dónde va a ser? una especie de curso presencial aquí en Madrid, Vale. en Uzalacaín, en la finca. Buen sitio. Vamos a ser 1.000 inversores y los ponentes los vamos a publicar en breve, pero van a ser gente de súper alto nivel que vosotros seguís en redes o conocéis dónde trabajan. Yo todavía no los diría porque vamos a ir anunciándolos poco a poco, Perfecto. pero son súper conocidos y me hace muchísima ilusión tenerlos en nuestro evento porque yo llevo siguiéndoles tiempo, me parece que tienen mucho criterio, que hablan con rigor y que pueden aportar muchísimo valor. Al final es como un curso de 3 días presencial, 1.000 personas,
muy talentosa a la gente porque ponemos siempre mínimo patrimonio para asistir a nuestros programas, eventos, el club y tal, y va a ser una barbaridad. Se llama Capital Growth Experience. Todo es Fenomenal. growth, Fantástico. si te fijas. Sí, Sí, fenomenal. un Cuenta con placer, nosotros. gracias. Exactamente, así será. Muchas Nada. gracias. Momento, Se ve, chupito. es- Ahí. Pues salud y muchas gracias, Diego. Igual. Rodri, bien. Salud.